Hola, hola, hola. Vamos a continuar con el tercer punto del tema de los alquenos y en esta ocasión lo vamos a dedicar a la estabilidad del doble enlace. Nos interesa saber qué alquenos son más estables y por qué, o cuándo el doble enlace es más estable. Bien, para ello vamos a utilizar la hidrogenación de los alquenos. La hidrogenación es exotérmica, es una reacción que libera energía y al hidrogenar diferentes alquenos se observa una distinta liberación de energía. Por ejemplo, el 1-buteno, cuando lo hidrogenamos, libera 30,3 kilocalorías por cada mol de 1-buteno hidrogenado, frente al cis-2-buteno que libera 26,8 y el trans-2-buteno libera 27,6. ¿Qué significa? Bueno, como todos ellos al hidrogenar se van a pasar a butano, terminan en el mismo producto, significa que bueno, el que más libera, el que más energía libera, es el más inestable, porque contiene más energía. La hidrogenación lo que hace es convertir el doble en simple. Como esto lo hace en los tres compuestos y los tres se convierten en butano, pues lógicamente el que mayor energía libera es que posee más energía y por tanto es más inestable. Llegamos a la conclusión que el 1-buteno es más inestable, es decir, posee más energía que el cis-2-buteno y este a su vez es más inestable que el trans-2-buteno. O sea que entre 1-buteno, cis-2-buteno y trans-2-buteno, el trans-2-buteno es el que menos energía posee y por tanto el alqueno de mayor estabilidad. Vamos a ver a qué se debe. Vamos a dibujar el 1-buteno, vamos a dibujar el cis-2-buteno y vamos a pintar el trans-2-buteno. Bueno, las reacciones que nos han descrito aquí arriba es hidrogenación catalítica con platino que convierte pues, el alqueno en alcano. Aquí exactamente igual, el hidrógeno se adiciona al doble enlace y el alqueno se convierte en alcano, en butano, y en el tercer caso exactamente igual. Todos ellos al tener la misma cadena acaban dándonos el mismo alcano final. Bien, ¿por qué el cis es menos estable que el trans? Es por repulsión entre grupos, por impedimentos estéricos. Los metilos quedan hacia el mismo lado y se repelen. Aquí en el caso del alqueno trans los metilos quedan alejados en el espacio, no hay esa repulsión y por tanto el alqueno trans tiene menos energía que el cis, es decir, es más estable. Es un alqueno más estable o de menor energía. ¿Y por qué el 1-buteno libera más energía, es decir, es el más inestable de todos? ¿Por qué es el que más energía contiene? En este caso no lo podemos explicar de igual manera, porque aquí no hay la repulsión que vemos en el cis. En este caso es un alqueno terminal, está en el extremo de la cadena y lo que tiene aquí son hidrógenos que son poco voluminosos y la repulsión entre este hidrógeno y el etilo pues no es relevante, no es importante. La razón de su menor estabilidad es que es un alqueno terminal y los alquenos se estabilizan por la cesión de carga hacia ellos de las cadenas. A mayor número de cadenas rodeando el alqueno, rodeando el doble enlace, mayor estabilidad. Por ejemplo, aquí el alqueno cis o el alqueno trans tiene dos cadenas dando carga hacia el doble enlace. Precisa de mucha densidad de carga negativa para formarse. Bueno, esa cesión de carga se da por hiperconjugación, es decir, por un solapamiento orbitálico. El solapamiento de los orbitales p del doble enlace con el enlace sigma carbono-hidrógeno del metilo es lo que produce la cesión de carga y la estabilización del enlace doble. Por eso posee menos energía el interno que el terminal, porque el terminal solo tiene una cadena que puede dar carga, que puede interaccionar con el doble por hiperconjugación, mientras que los internos tienen dos cadenas. Y después como comenté antes, entre cis y trans, el trans es más estable porque tiene menos repulsiones, los metilos están a lados opuestos y se repelen menos. Por tanto, aquí se liberará una energía de menos 30 kilocalorías por mol frente a la energía liberada en el alqueno cis, que va a ser un poco menor, 28,6 kilocalorías mol, y el alqueno trans liberará todavía menos energía de menos 27,6 kilocalorías mol. Bien, entonces ya con esto vamos a establecer un orden de estabilidad de los alquenos. El alqueno de menor estabilidad, es el eteno, porque no tiene sustituyentes que estabilicen el doble enlace. No hay cadenas que puedan dar carga hacia el doble, es por tanto el alqueno de menor estabilidad. Si nos vamos al propeno, tenemos un metilo que cede por hiperconjugación carga hacia el doble enlace, estabilizándolo, por tanto es más estable. Pero si nos vamos al buteno, que es un alqueno
disustituido, pues aún es más estable. A mayor número de sustituyentes, más estabilidad. El monosustituido es menos estable que el disustituido. Pero si nos quedamos dentro del disustituido, tenemos un incremento de estabilidad si los metilos los colocamos trans, porque así evitamos la repulsión entre ellos. Aquí están igual de sustituidos, pero la diferencia de estabilidad se debe a la posición de los metilos, a evitar la repulsión entre ellos. Si nos vamos a un alqueno trisustituido, es aún más estable. Y el tetrasustituido es el alqueno de mayor estabilidad de todos. Un alqueno que tiene 4 cadenas rodeando el doble enlace, 4 sustituyentes. Bien, esto va a tener importancia. Algunas reacciones generan mayoritariamente los alquenos más sustituidos, por ejemplo las eliminaciones, normalmente la deshidratación de alcoholes, no por la estabilidad precisamente, sino porque tienen estados de transición más bajos, de menos energía, y son más rápidas cuando producen el alqueno interno, pero de alguna forma sí hay relación con la estabilidad del mismo. Alqueno más estable, mayor estabilidad también en el estado de transición. Después también hay que decir que debemos tener cuidado con los alquenos que se generan en moléculas cíclicas tensionadas. Por ejemplo, un ciclopropeno. Un ciclopropeno es muy poco estable, incluso aunque le pongamos aquí sustituyentes que le den carga por hiperconjugación, porque hay muchísima tensión. El alqueno, para tener estabilidad, precisa ángulos de 120 grados aproximadamente, precisa unos ángulos que son aproximadamente de 120. Si estamos ante un ángulo de 60 hay una estabilidad importante. Por tanto, en estos casos es más favorable tener el alqueno externo, aunque esté menos sustituido, que interno al ciclo. Es decir, este alqueno puede que tenga mayor estabilidad que el que tengo aquí. Y esto, sin embargo, no ocurre ya con ciclos de mayor tamaño, como por ejemplo los ciclos de 6. Un ciclohexeno tiene mayor estabilidad que si el doble enlace lo ponemos exocíclico. Por ejemplo, el metilenciclohexano tiene menos estabilidad que el ciclohexeno, porque hay una sustitución menor y menor estabilización de la molécula. Y después hay que decir que los alquenos cíclicos son una excepción en cuanto a lo que he comentado de que el alqueno cis es menos estable que el alqueno trans, porque en moléculas cíclicas, pues lógicamente el alqueno tiene que ser cis, no tiene otra posibilidad, ya que la tensión impide que el ciclo pueda ser trans. Hasta ciclos de 8. Los ciclooctenos sí tienen isomería cis-trans, pero es más estable el cis que el trans. El trans es menos estable. Este sería el cis-cicloocteno. Y el trans, bueno, la verdad que no me atrevo a dibujarlo, pero tendríamos que colocar las cadenas, una iría así y otra así, y los hidrógenos, bueno, pues a lados opuestos, y después estas cadenas habría que... bueno, bueno, no, no, muy mal, no, esto no son 8 carbonos siquiera, bueno, una cosa así, me parece que tampoco son 8, pero ese sería un transcicloocteno menos estable que el cis debido a la tensión que implica tener un alqueno trans. Bueno, por tanto, vamos a dejar aquí estas, y creo que es más o menos todo lo que quería comentar. Estabilidad de los alquenos. Pues el alqueno se estabiliza por hiperconjugación. A mayor número de cadenas cediéndole carga, más estable. Por tanto, un alqueno tetrasustituido es más estable que uno sin sustituyentes o con menos sustituyentes. Los alquenos trans son más estables que los cis porque evitan la repulsión entre estos grupos y por tanto incrementamos la estabilidad al pasar de cis a trans, a pesar de que la sustitución no cambia, pero sí disminuimos las repulsiones. Los alquenos cíclicos tensionados, como ciclopropenos, ciclobutenos, son poco estables, de manera que muchas veces es más favorable el alqueno fuera del ciclo que en el interior, debido a ángulos que discrepan mucho de 120 grados. Y los alquenos cíclicos son alquenos cis en general, aunque a partir de ciclos de 8 puede haber alquenos transcicloocteno, pero es menos estable que el alqueno cis. Bien, pues eso es todo por el momento y en los siguientes vídeos ya vamos a pasar a la síntesis, por fin. En el punto 6.4 y 6.5 vamos a ver dos métodos de síntesis de alquenos que son la eliminación E2 y la deshidratación de alcoholes. Existen otros métodos que voy a dejar para más adelante, como por ejemplo la famosa reacción de Wittig, pero eso ya lo vamos a ver en el tema de carbonilos.